Así que vamos a ir a compartir una porción bíblica, ¿sí? Y está en el libro de Génesis. Vamos a hablar sobre la Torre de Babel, o Babel, como quieras decir. Babel significa desorden o confusión. Eso es la traducción de cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, o si va al diccionario bíblico te vas a encontrar que es eso, desorden y confusión o confusión. Sí, así que vayamos a la historia bíblica, veremos un poquito de qué contexto estamos hablando. Ustedes saben, Dios creó todo lo que hay en la tierra y el ser humano lo corrompió. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Vino un diluvio y solo Noé y su familia, ¿qué pasó? Logró salvarse construyendo un arca. Después, a partir de eso, hay una reconstrucción. A partir de la familia de Noé empieza a haber una reconstrucción y ahí encontramos en esos contextos de reconstrucción, de ampliación de cosas que Dios les había dado a los habitantes de aquel entonces, el capítulo 11, y voy a tomar del versículo 2 en adelante. Como siempre utilizo la nueva traducción viviente, que es la que me acompaña últimamente. Dice: al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron así. Comenzaron a dedicarse unos a otros, a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Y hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Entonces dijeron: vamos a construir una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Vamos a ir hasta ahí, ¿sí? Cuando empezás a mirar la historia bíblica te das cuenta que la intención de estos hombres, estas mujeres, era construir ¿para qué? Para ser famoso. ¿Qué es una persona que quiere ser famoso? Alguien que quiere sobresalir por los demás. Alguien que quiere estar arriba de las demás personas, por decir, es famoso por algo. ¿No? ¿Se es famoso en doble sentido por las cosas buenas o se es famoso por las cosas malas? ¿No? Porque si bien es famoso un gran arquitecto por sus construcciones, pero también es famoso aquella gente que anda en crímenes y dice, este es famoso por hacer lo malo. Se puede ser de las dos maneras. Pero cuando encontramos esta historia, y si vamos al contexto bíblico en Génesis 9:7, Dios le había dicho: ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Por lo tanto, la construcción de la Torre de Babel, ¿qué tiene por objetivo? Revelarse a lo que Dios le había indicado que ellos tenían que hacer. Porque al decir nos vamos a quedar y esta torre va a hacer que no nos dispersemos, porque obviamente algo en pleno de una llanura, algo que se levanta tan alto, ¿qué hace? Llama la atención. ¿Sí? Entonces era como una manera de rebelarse contra Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que entender, amados hermanos, que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado mandamientos, Dios nos ha dado cosas que las tenemos que cumplir, que tenemos que llevarlo adelante, porque una de las cosas que más detesta a Dios es cuando nos rebelamos contra Él, cuando nos rebelamos en las cosas que Él nos ha pedido a cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que contamos un tiempo de dispensación diferente en el cual la gracia de Dios nos acompaña, la gracia de Dios los visita. Pero el versículo 5 nos relata la historia desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Desde la perspectiva de cómo, dice la Escritura, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Así que Dios ve todas nuestras acciones. Dios juzga lo bueno, Dios juzga lo malo de nuestras vidas. Porque a veces pensamos, nadie se entera, nadie lo ve, no importa el doble sentido que hagamos las cosas, Dios sabe la intención de los corazones. ¿Y quién no le ha pasado de alguna manera tener unas muy buenas intenciones y que todo te salga horrible? Pero si le puse la mejor intención, pero me salió todo mal.
desde la perspectiva de los seres humanos, pero de la perspectiva de Dios, que pesa nuestros corazones, que mira las cosas, definitivamente siempre nos va a pesar sobre esa mirada. Entonces, y dijo, miren, y acá quiero que veamos dos cualidades que marcan las personas. Dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Estamos hablando de personas que se habían rebelado contra Dios. Pero Dios veía dos cualidades en esas personas que marcaba el rumbo de ellos. Lo primero era que la gente estaba, ¿qué? Unida. ¿Por qué estaba unida? Porque tenían un plan en común, tenían un proyecto en común. Había algo que los unía para trabajar arduamente, que era la construcción ¿de qué? De una torre. ¿Sí? Por eso vemos que la cualidad más importante que Dios destaca de estas personas que estaban haciendo algo en contra, o sea, podríamos hablar, si fuéramos más teológicamente, contra hombres pecadores, pero igual reconocía que estaban unidos. Porque hay un poder muy grande cuando 2 o 3 personas nos unimos. Por ejemplo, Jesús nos dice en la oración, donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo y se lo pidamos al Señor, Dios ¿qué va a hacer? Nos va a contestar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos. Tiene que haber una necesidad de unidad en todas las cosas. Lo mismo lo podemos replantear para nuestras familias. Como decía, ¿verdad? La ley primera, ¿cuál es? Es que los hermanos sean unidos. Hablando de Martín Fierro, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando una familia, hablo de la familia porque es el conjunto de 2 personas, 3 personas o 4, según la familia, y podemos seguir avanzando, cuando una familia tiene ¿qué? Un proyecto en común. Un proyecto hacia donde se quiere dirigir. Porque el grave problema en estos tiempos es que uno quiere tirar para acá, uno quiere tomar vacaciones, ponerle ahora que están de vacaciones, uno quiere ir a Colonia y el otro quiere ir a Punta del Este. Y si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a ningún lado. Por eso creo que es tan importante la unidad. La unidad, como siempre digo, no es uniformidad, porque Dios nos ha hecho a cada uno con características diferentes y pensamos todos diferentes. No es que la unidad signifique todos vamos a pensar de la manera exactamente igual. No, eso no es contrario. Para eso existen las computadoras, vos la programás y ellas van a hacer lo que vos le programes. Pero Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad y ha puesto en nuestra cabeza que solo pelo, debajo de nuestros pelos hay una materia gris, que es tan importante usarla. Y cada uno la usa de manera con diferentes perspectivas. Pero ¿qué es lo importante? Unirnos. Unirnos en pos de un plan en común. Y la segunda característica que habla la Escritura, porque dice, estaba la gente unida, pero además, y todos hablan el mismo idioma. ¿Sí? Creo que acá es una de las áreas importantes el hablar el mismo idioma. Y cuando a veces pensamos en hablar el mismo idioma, no es que todos hablemos en español o hablemos en japonés o hablemos en cualquier otra cosa. Creo que cuando uno empieza a desarrollar su vida espiritual, uno empieza a hablar espiritualmente. Por eso 1 Corintios, lo dije la semana pasada, de los 4 puntos de crecimiento en nuestra vida espiritual. Vuelvo a decir, si no lo viste, si no estuviste, lo encontrás en nuestras redes, lo encontrás en Facebook, lo encontrás en YouTube, lo encontrás en Spotify y escuchás la prédica la semana pasada. Pero Pablo escribía, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran ¿a qué? A este mundo. Así que dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, el grave problema es la segunda cualidad. ¿Cuál es la segunda cualidad? Que hablamos.
¿Cuál es nuestro léxico? ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos palabras de fe? ¿Hablamos palabras espirituales? ¿Hablamos conocimiento de la palabra de Dios? ¿O como dice el apóstol Pablo, simplemente hablamos como si perteneciéramos a este mundo? ¿Y en este mundo qué se habla? Violencia, sexo, se habla de todas esas cosas en todos lados. Pero nosotros somos diferentes. Y si queremos alcanzar grandes cosas, necesitamos estas dos cualidades. Hablar todos el mismo lenguaje, el lenguaje de fe. Esas cosas que la fe se declara como algo que no está hecho realidad en este momento, algo que no está ocurriendo, pero por fe vos lo estás declarando. Vos estás diciendo, Dios, vas a hacer de este lugar algo poderoso, algo maravilloso, algo que nos va a sorprender a todos. Y creemos que Dios nos va a traer un avivamiento muy especial en este lugar. Y están trabajando los jóvenes para ir a Argentina, pero dentro de poco los niños ya van a empezar. Y estamos trabajando ¿para qué? Para alcanzar a esas vidas. Porque como iglesia tenemos un objetivo. Nuestra misión, ¿cuál es? Pasarla bonito dentro de este culto. Pasarla y cantar y adorar. No, mi hermano. Nosotros como iglesia estamos llamados a ¿qué? Alcanzar vidas que no conozcan a Jesús. Alcanzar personas que no conozcan a Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Invitando personas, haciendo eventos para que puedan asistir, haciendo determinadas cosas para que las personas puedan llegar. Ya les adelanto, en febrero vamos a hacer un jueves al aire libre, así que prepárate, un día vas a venir, el jueves vas a encontrar luces afuera, todos los equipos, y vamos a hacer un culto al aire libre. Porque queremos que alcanzar a las personas. Porque si no hablamos por fe y hacemos la fe que es simplemente creer en el conocimiento, decir, bueno, Dios lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que si tengo fe, pero yo no actúo, ¿qué es lo que tengo? Una fe muerta. Una fe de palabras, y ese es el grave problema que muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos una fe de palabra y no actuamos, y no nos movemos, y nos golpeamos las puertas, y no hacemos esto, y no hacemos lo otro, y nos quedamos pasivamente orando y clamando. No estoy diciendo que no oremos, no estoy diciendo que no clamemos, pero sí que nos activemos. Porque si tenemos un proyecto en común y hablamos el mismo lenguaje, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? No hay nadie que nos pueda detener. Era la cualidad que decía el versículo 6. Después de esto, nada de lo que propongan hacerles será imposible. Nosotros tenemos un beneficio más grande. ¿Cuál es el beneficio? Que contamos con la ayuda de Dios. Que Dios nos acompaña en nuestras vidas. Que Dios nos acompaña. Así que Dios decide, versículo 7, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Y así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso esa ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa acá? Estamos viendo cómo Dios se levanta para cumplir los planes. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre se cumplen. Y Dios había dictaminado que ellos se tenían que dispersar. ¿Pero qué habían hecho los hombres? Se habían juntado a construir una torre. Y a veces pensamos, Dios me castiga o Dios me va a hacer pasarla mal. Pero en este caso no los castiga con una manera de, ay, sí, les cayó enfermedad, les cayó. Simplemente, ¿qué es lo que hace? Les confunde, les cambia el léxico. Imagínate si hoy, en vez de estar hablando en español, tuviéramos un japonés predicando en este lugar y no tuviéramos traductor. Y lo ves eufórico, lo ves feliz y vos decís, ¿qué me quiere decir? No estamos entendiendo. Y eso hizo que las personas se disiparan, porque como dice las Escrituras, no se podían entender. Ahora, ¿saben? Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y nosotros contamos con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si hay algo que Dios quiere restablecer, porque dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando ocurre el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, ¿saben lo que empieza a ocurrir?
que la iglesia empieza a hablar un solo léxico. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 7, y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? El Espíritu Santo irrumpió y que empezó a hablar las personas. Y además hace el énfasis, porque dice, estos son los negritos del cerro. ¿Que cómo van a hablar? Imagínense, Carolina hablando en chino, Jacqueline que empiece a hablar en árabe y que hayan personas que lo entiendan. Vos decís, ¿y de dónde aprendieron eso? Imagínense a cada uno de nosotros hablando un idioma diferente. Pero ¿cuál era la condición? Que todos los entendían. Dice el versículo 8, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. El versículo me salteo algunos porque hace una lección rápida de todos los idiomas que se estaban hablando en ese momento y dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestros propios idiomas acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Por lo tanto, mi hermano, ¿qué es lo que tenemos que hablar nosotros? Las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si estás en este lugar, espero que algo Dios haya hecho maravilloso en tu vida. Algo tiene que haber hecho Dios, algo tiene que haberte sorprendido para que vos estés acá y lo puedas comunicar y lo puedas entender todo el mundo. Porque para eso Dios nos ha derramado su Espíritu Santo. A veces como pentecostal decimos, ay, bueno, yo alabo a Dios y entro a hablar en nuevas lenguas, pero hay detrás de eso una misión muy importante. Porque el libro de los Hechos nos dice que miles de personas, porque lo escuchaban hablar de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas, en otros idiomas, la gente se entregaba a Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, esta semana que ha pasado en cada uno de nosotros, ¿con quién has compartido las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿O te lo callaste? ¿O no lo compartiste? ¿O no lo hablaste? Porque si no lo hablamos, definitivamente no le estamos dando la posibilidad al Espíritu Santo que toque el corazón de otras personas. Si no hablamos las maravillas que Dios ha hecho, algo Dios tiene que haber hecho. Porque yo no creo en un evangelio muerto, yo no creo en un evangelio intelectual, yo creo en un evangelio vivo, un Jesús que nos acompaña cada día de nuestras vidas, que nos acompaña al comer, que nos cuida en nuestro dormir, que está en cada una de las cosas que estamos emprendiendo en nuestras vidas. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos hablando las hermosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque si queremos ver un avivamiento en esta zona, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, ¿qué? De la telenovela turca, de la nueva serie en Netflix que salió esta semana. Tenemos que hablar de que Progreso va a jugar contra Miramar el primer partido del campeonato. No, mi hermano. ¿De qué tenemos que hablar? De las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vuelvo a decir, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Somos milagros vivientes aunque no te des cuenta. Sos un milagro, somos cada uno de nosotros un milagro de Dios. Porque tenemos simplemente vida, porque nos levantamos de la cama y nuestros músculos funcionan, nuestro corazón late, nuestros pulmones se abren, nuestro cerebro puede razonar. Eso que vos decís tan básico y tan simple cuando estudiás un poquito de anatomía es fantástico, es maravilloso todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo para que se puedan realizar esas cosas tan básicas. Nosotros tenemos que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablar a nuestros vecinos, hablar a nuestros compañeros. Te van a criticar, te van a decir, bueno, estás mal de la cabeza, te pueden decir un montón de cosas. Pero el Espíritu Santo te pone las palabras.
Los primeros discípulos se planteaban eso: Señor, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? No tengo la capacidad, no se preocupen, porque el Espíritu Santo pondrá en sus bocas las palabras necesarias. Lo que tenés que decir. Y un simplemente a veces un Dios te bendiga, o un simplemente, voy a orar por vos para que te vaya bien, eso cambia la vida de las personas. Eso cambia muchas cosas. El problema, ¿cuál es? Que no hablamos. O hablamos cosas que no tienen que ver con las cosas maravillosas que ha hecho Dios en nosotros. Y después clamamos a Dios y queremos avivamiento y queremos que cientos de personas vengan a la iglesia y seguimos esperando un avivamiento de parte de Dios. Vuelvo a lo que Dios reconocía de estas personas que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Porque se estaban rebelando diciendo: nosotros no queremos salir de esta torre, no queremos salir de este lugar. No importa los planes que Dios tenga sobre nuestras vidas. Dios declaraba: la gente está unida y habla en el mismo idioma. Si todos empezamos a hablar un léxico espiritual y hablamos de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, les puedo garantizar que este lugar nos va a quedar chico. Nos va a quedar muy chico. Pero si no hablamos, nos callamos, ¿saben qué nos recibimos? Más de Dios. Porque Dios no hace nada sin detrás no hay una misión, sin detrás no hay algo fundamental que es la salvación de los seres humanos. Dios no le dio a esos 120 discípulos el Espíritu Santo para que simplemente hablaran en lenguas. Las lenguas eran para que las personas lo entendieran y escucharan de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Por eso, mi hermano, capaz que no tenés el don de lenguas. Capaz que no sabés hablar ni en chino, ni en portugués, o en italiano o francés. Pero al vecino que tenés al lado y que sabe español igual que vos, contale las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Si nos unimos en este año en hablarle a los demás, miren, vamos a experimentar un avivamiento. Porque nada de lo que nos propongamos hacer será imposible. Si tenemos estas dos cualidades, lo aplicás a tu vida, lo aplicás a tu familia. Si estás unido, tenés un proyecto en tu familia, un coproyecto en común, y todos hablan de lo mismo: cómo salir adelante, cómo comprar la casa, cómo comprar el auto, o lo que fuere que tanto estás anhelando, deseando. Estoy seguro que cuando unas personas se ponen de acuerdo y hablan de lo mismo, ciertamente lo podés alcanzar. Ciertamente lo podés lograr. No veas los limitantes, sino que transformate en un hombre o una mujer que habla palabras o lenguajes de fe. Y aunque no lo tengas hoy, por la fe tomalo. Apropiate de la bendición. Apropiate de lo que vos estás viendo. Tal vez decís: mi hijo es un desastre, o mi familia, tengo un hijo enfermo, y vos decís: Señor, tu palabra me dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que te mendigue el pan. Tu palabra me dice que por tus heridas nosotros hemos sido curados. Y empezalo a hablar, pero no para adentro, no contigo mismo, que lo escuche todo el mundo, porque eso es accionar fe. Eso es que la gente empiece a decir: wow, esta persona, mirá cómo está, pero está hablando en fe. Está viendo las cosas que no tiene como si ya las tuviera. Y esos son lenguajes espirituales. Esos son personas que han entendido un lenguaje mucho más profundo, no que la banalidad de lo que sea el momento. Está en nosotros, depende de nosotros. Dios nos hace una reflexión, Dios nos hace un llamado, es: ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le estamos diciendo a las personas que nos rodean? Le estamos diciendo, como muchas veces he escuchado personas a los hijos diciendo: vos no servís para nada, sos un inútil. ¿Cuántas palabras? ¿Y eso sabe qué? Va golpeando los corazones de nuestros hijos, primos, sobrinos, etcétera, etcétera. Y eso marca la vida de las personas. Pero qué contrario es que vos le puedas decir: vos sos un hombre bendecido por Dios, sos un muchacho que va a alcanzar tus sueños, tus anhelos.
¿Lo estás qué? Ayudando. Lo estás impulsando. Unite con tus hijos, unite con tu familia a ponerse el plan en común, a alcanzar las cosas que Dios tiene. ¿Cuál es el grave problema en nuestra sociedad? Se divorcia más gente que la que se casa. ¿Sabe por qué? Porque ya se han perdido muchas veces los planes en común. Uno para un lado, otro para el otro. ¿Y cuál es el otro problema? Ya no se habla. Ya nos ganó el celular, ya nos ganó el Facebook, ya nos ganó el Instagram, el Spotify, o nos ganó tantas plataformas que hay para ver películas. Nos gana porque estamos así y ya se perdieron los diálogos, ya no hay diálogos. Y entonces, si no dialogamos en común, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se resuelven los problemas? A golpes de puño, como lo vemos en la calle. Tengo un problema con Efraín, lo espero a la salida y le voy a romper el auto. No, mi hermano. Los problemas se solucionan, ¿qué? Hablando. Hablando. Y muchas veces, ¿qué pasa? Nos callamos. Nos callamos, los guardamos y eso empieza como un globo, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y un día, ¿qué va a pasar? Explota, y cuando explota ya explota en el momento no ideal, explota en una situación que no tiene nada que ver. Y cuando mirás la raíz, ¿cuál es? No hablamos. No hablamos. Y por eso hay tantos problemas. Ya no hay tiempo para dialogar. Ya no hay tiempo para nada. Ya la gente te manda un mensaje y te dice gracias por todo, no voy más a la iglesia. Un mensaje de texto o de WhatsApp y ya está. Ya está. Se pierden los diálogos. Se pierden la posibilidad de hablar un lenguaje de fe. Por eso es en esta hora que te hago que cierres los ojos un minutito y que te plantees. ¿Estoy unido en mi familia? ¿Estoy compenetrado con la situación de mi familia? Porque si no estás unido en la familia, ya sea la familia natural o la familia de la fe, porque somos una familia en Cristo Jesús. ¿Puedo hablar con mi familia de la fe o puedo hablar con mi familia de mi casa? Porque si no arreglamos estas dos cosas, nunca vas a ir a buen puerto. En algún momento se hundirá tu barco, se hundirá tu familia, se hundirán los proyectos. Pero si lográs estas dos condiciones, estoy seguro que grandes cosas, nadie te puede detener. Nadie te puede detener. No hay límites para ese tipo de personas. Amado Dios, gracias porque he compartido en esta hora la palabra que has puesto en mi corazón. Señor, que necesitamos hablar. Que necesitamos estar unidos, que necesitamos de alguna manera, Dios, no simplemente agredirnos, golpearnos, insultarnos, maltratarnos, sino que en un tiempo de tranquilidad hablar, sentarnos en una mesa, en la calle, en unas sillas, en un parque, pero hablar. Porque si no, Dios mío, seguirá acrecentando la situación y después vienen los problemas, las violencias, los asesinatos y tantas otras cosas. Pero cuando podemos hablar, y sobre todo cuando hablamos un lenguaje de fe, definitivamente tú nos bendices. Definitivamente tú, Señor, nos acompañas de manera especial. Ayúdanos a que podamos hablar de nuestras problemáticas, de nuestras situaciones, de lo que me afectan, de las críticas, de lo que me dicen, de los insultos, de lo que sea, Señor. Que no callemos más, amado Dios, que no callemos más, porque eso en definitiva fue el castigo sobre Babel. No se podían comunicar. Podían estar juntos, podían abrir su boca, pero no había comunicación porque no entendían. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que nuestras bocas sean para unir, para edificar, para arreglar, para solucionar. Y no simplemente para hundir, criticar e insultar, Señor. Dios, que tu Espíritu Santo ponga las palabras idóneas
en nuestra vida para que podamos ver las cosas hermosas que pueden ocurrir cuando hay proyectos en común y se hablan constantemente. En el nombre de Jesús te lo pido, que así sea. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios esté contigo.